¿Qué es la Iglesia? Para definir la Iglesia tendríamos que irnos a la segunda parte del credo. Allí se nos definen las 4 notas que la distinguen: una, santa, católica y apostólica. Es una comunidad la que crea Jesucristo, que está llamada a la santidad, es decir, a ser otros Cristos. Católica porque es universal, es para todo el mundo, y apostólica porque está asentada sobre el cimiento de los apóstoles, sobre la llamada, sobre la experiencia de los apóstoles, que después los obispos, sus sucesores, van a continuar esta tarea apostólica. ¿Dónde nace realmente la Iglesia? El primer momento, el momento más íntimo, más precioso, más impactante, más impresionante, es al pie de la cruz. Cuando el Señor le dice a Juan: ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Desde ese momento empieza ya la comunidad a ser capaz de desarrollar toda la tarea que en Pentecostés se le va a dar. La salida del agua junto con la sangre del costado de Cristo ya inaugura el tiempo del Espíritu, que es en Pentecostés donde solemnemente se constituye la Iglesia. Allí la Virgen en medio, los 11 apóstoles alrededor. Comienza una historia de la que tú eres parte, de la que yo soy parte, y de la que tendremos que ir prolongando esa experiencia preciosa que comenzó allí en Pentecostés y que llega hasta nuestros días. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia eres tú. Nosotros somos esa Iglesia, y en esta realidad en la que estamos, igual que la Virgen, en el momento en el que dice sí, aquí está la esclava del Señor, comienza esa historia preciosa de salvación. También contigo comienza cada vez que eres capaz, junto con otros hermanos, de continuar esta tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones. Nosotros somos, por tanto, Iglesia, tú eres Iglesia. Preguntémonos cómo hacer esa tarea, cómo compartir esa experiencia de ser cristiano con todos aquellos con los que nosotros nos encontremos. Una actitud preciosa, importante, que yo creo que tendríamos que tener todos, sería aquella que nos dice Santa Teresita del Niño Jesús, que con permiso voy a utilizar el texto porque me parece un texto precioso que nos puede ayudar a todos a poder centrar esta definición de la Iglesia. Y decía así Santa Teresita del Niño Jesús en su biografía: comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la Iglesia tenía corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio. Los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares. En una palabra, que es eterno. Santa Teresita después dirá: en el corazón de mi madre, que es la Iglesia, yo seré el amor. A eso os invito, a que amemos como Cristo. Así es como se realiza esta tarea de ser Iglesia en medio del mundo. Hagámoslo al estilo que nos pide el Papa Francisco: una Iglesia en salida, una Iglesia en búsqueda, una Iglesia abierta, una Iglesia sin miedo a meterse en cualquier charco, sin miedo a mancharse, pero con un miedo terrible a no ser coherente con la llamada del Señor. Que este ser Iglesia, en este camino de Iglesia peregrina, de Iglesia que camina al encuentro del Señor, construyendo el reino de Dios, por donde pasa, nos encontremos todos y así hagamos todos comunión. Queridos amigos y amigas, comenzamos un nuevo foro de Pueblo de Dios en Salida, en nuestra archidiócesis, hoy dedicado a la Iglesia. Unidos para que el mundo crea. Nos acompaña Isabel Cuenca. Isabel Cuenca es secretaria general de Justicia y Paz en España. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Y también Manuel Sánchez. Manuel Sánchez, el párroco, hoy que vamos a hablar de la iglesia de la Blanca Paloma, de la parroquia de la Blanca Paloma, en la ciudad de Sevilla, en el barrio de Dos Pajaritos. También ha tenido muchas responsabilidades en el ámbito catequético y actualmente es canónico de la catedral y profesor de la Facultad de San Isidoro, ¿no?, de Teología. Sí, señor. Pues muy bien, vamos a hablar de la Iglesia. Él ya nos ha adelantado pues las 4 notas fundamentales y nos ha hablado también de cosas muy profundas. Manolo, de esto que tú nos has comentado, ¿qué resaltaría de una forma como muy concreta para iniciar este diálogo entre nosotros? Bueno, yo a la hora de hablar de la Iglesia tenemos que tener la mirada puesta en Pentecostés. Es el acontecimiento fundador, el acontecimiento que define, el acontecimiento que hace. Es como Pentecostés, como es además lo contrario a Babel,
es ese momento de encuentro pleno en el que el diálogo entre Dios y los hombres ha llegado a la plenitud a través de Jesucristo el Señor. La Iglesia ha comenzado con la Virgen en medio, con la Madre en medio, con lo cual hay todo un sentido de historia, de revelación, de profundidad, de encuentro, de manifestación del Señor. Y a partir de ahí comienza una historia de la que nosotros somos herederos y que podemos decir que es una de las historias más maravillosas del mundo, porque además sigue participando de esa obra creadora de Dios que hace que todo sea nuevo, original, distinto, se llene de color, de dones y que las promesas se cumplan. Nosotros, Manuel, hemos ido viendo en esto, este es la cuarta sesión, el misterio de Dios, de Cristo, de María, ahora de la Iglesia. Tú lo comentabas, estos son realidades, también se puede comentar, ¿no? Como misterios, son grandes luces que tenemos los cristianos para llevar nuestra vida adelante. Yo quería preguntarle ahora a Isabel, en este diálogo que tenemos, a ver, esto a la gente de hoy, Isabel, realmente la Iglesia existe para evangelizar, ¿no? Nos recordó Pablo VI y luego lo han ido repitiendo todos los papas. Y ahora el actual Papa nos pide que la Iglesia sea un hospital de campaña, que sostenga a la gente, que las anime a seguir adelante. Todas estas realidades que para nosotros son fundamentales en nuestra fe y en nuestra vida cristiana, ¿tú cómo ves que se puede anunciar a los demás y cómo crees tú que los demás lo reciben? No lo sé, perdón. Para mí la Iglesia, lo primero que habría que aclararle a la mayoría de las personas es qué entienden por Iglesia, porque para muchos la Iglesia es jerarquía, para otros la Iglesia es estructura, la parroquia a la que yo voy, y habría que profundizar en la catequesis qué es la Iglesia. Aparte de lo que ha dicho Manuel, que lo ha dicho muy bien y muy eruditamente, para mí la Iglesia es la comunidad de fe, es la institución, bueno, luego hablaré de institución, el lugar la comunidad de fe de personas que creen en un mismo Dios, que siguen a un Jesucristo y que realmente están iluminados por el Espíritu. Y para mí es enormemente importante el sentirme Iglesia y el formar parte de esta Iglesia, el vivir realmente las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que para no enrollarme mucho, luego después me puedo meter y explicar lo que significan para mí el ser y el vivir dentro de la Iglesia. Realmente, tú lo has dicho ya, hay muchas personas que cuando se acercan a la Iglesia ven nuestras luces, pero también nuestros defectos, las personas que estamos aquí y que vamos dejando a lo largo de los siglos como nuestro sello, ¿no? Y muchas veces nuestra suciedad, pero también nuestras virtudes, nuestro trabajo. ¿Tú qué le dirías a muchas personas que nos puedan estar oyendo respecto a esa visión de Iglesia, organización, estructura, Iglesia comprometida en algunos momentos con los poderes fácticos del mundo? ¿Tú qué les dirías para decirles que la Iglesia es Dios en relación con el hombre, con Cristo como cabeza? Yo es que creo que habría que distinguir dos cosas. Una cosa, lo que es la Iglesia, obra de Dios, como tú bien has dicho, inspirada por el Espíritu, y obra del hombre, es decir, los hombres también tenemos que construir iglesia, y en esa, como obra de Dios es perfecta, y como obra de los hombres pues es imperfecta, y tenemos errores, y hemos metido muchas veces la pata, y por eso a mí me gusta mucho un concepto que se dice en las Eucaristías, y que yo creo que reflexionamos poco, que es la iglesia peregrina. Como iglesia que peregrina en la tierra, pues nos hacemos heridas, sufrimos, cometemos errores, a veces cogemos caminos equivocados, pero ahí está para reconciliarnos. Es una cosa muy importante que tiene que haber también dentro de la Iglesia, la reconciliación, el perdón, y seguir caminando y seguir pidiendo la iluminación del Espíritu, porque la Iglesia hay que tener claro que no es obra de hombre, es obra del Espíritu, y eso es lo que tenemos que nosotros insistir. ¿Está bien dicho o meto la pata? No, está muy bien dicho. Además, genial. Además, con palabras que la puede entender todo el mundo. Manuel, muchas veces cuando nos toca hablar de la Iglesia, ponemos el acento en lo que la Iglesia hace o vive, ¿no? Es decir, estamos al servicio de los pobres,
ponemos en marcha las bienaventuranzas, la educación, atendiendo a las personas que los necesitan, en la catequesis y tal. Pero muchas veces, y tú lo comentabas anteriormente, se nos olvida de lo que es la Iglesia, ¿no? De lo que la Iglesia es en sí misma. Respecto a lo que ha dicho ella, que es muy claro, es su relación, la relación de la Iglesia con el hombre. Pero la realidad de la Iglesia en sí misma, ¿tú cómo la podrías definir? Bueno, es que completando lo que decía Isabel, es muy importante no olvidar que una de las grandes diferencias que hay entre el cristianismo y el resto de las religiones es que el resto de las religiones son lo que alguien ha dicho sobre Dios y el cristianismo es Jesucristo. Y después viene la doctrina y viene la organización y viene toda la historia de salvación que nosotros arrastramos. Entonces es Jesucristo. Y efectivamente la Iglesia, como dice Isabel, es la comunidad de hermanos que poniendo a Jesucristo en medio y no otra cosa, son capaces de empezar a construir el reino de Dios. Y además lo construyen desde el centro que es la Eucaristía, que es la comunión. De hecho, sigue siendo novedosa toda la propuesta que realmente trae Jesucristo respecto a esa experiencia de la fraternidad que decía Isabel. Si os fijáis, a lo largo de la historia, los distintos sistemas políticos y sociales lo que han hecho ha sido explotar como esas tres grandes máximas de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y falta la fraternidad. Y lo que Jesucristo propone como cambio radical es precisamente la experiencia de la fraternidad. Pero no cualquier fraternidad, sino la fraternidad de la comunión de los hermanos. Por eso la Eucaristía es para nosotros definitorio. Y además la aportación del cambio radical en todos los sentidos. Porque la propuesta de la Eucaristía es que nosotros creemos mesas compartidas, donde la caridad se fundamenta y se realiza no como algo institucional, porque es el punto desde el que parte la evangelización, sino como el momento de encuentro donde la gente se reconoce. Y además en esta realidad multicultural que estamos viviendo en Europa especialmente, bueno, en todo el mundo, y donde viene tanta inmigración, tantas diferentes razas, la gente ¿dónde se reconoce? La gente ¿por qué viene a la iglesia? Porque reconoce en el altar de cualquier parroquia su mesa, su casa, su familia, son hermanos, da igual. Ahí se abre la puerta de la fraternidad. Claro, claro, y eso es lo que puede cambiar el mundo y hacerlo nuevo. Que la gente cuando llega a un sitio, pues puede sentirse extraño y forastero, pero cuando entra en un templo, cuando entra en una parroquia, cuando encuentra allí a la familia de los hijos de Dios, dice, esto es la iglesia, y es que yo soy de estos. Claro, eso que tú planteas, que es una realidad, es decir, que la mesa está puesta para todos, muchas veces se ven pues limitaciones por nuestros pecados, por la forma de comprometernos, que no lo hacemos todo lo bien que podemos, pero también hay en muchas ocasiones, como ha comentado también ella, pues muchas cosas que la Iglesia pone al servicio de todos los demás. Yo hay una realidad que a mí me gusta contemplar en relación a la Iglesia, que os la propongo, ¿no? como forma de continuar este diálogo. Ver a la Iglesia como una madre que acoge, que está cerca de sus hijos, que está siempre pendiente de ellas. Nosotros, algunas veces en comentarios que hacemos, la vemos muchas veces como una madrastra, ¿no? Que nos impone cosas, que nos articula maneras de vivir, y sin embargo la Iglesia es como una madre, es la que nos libera y se acerca a nosotros con el mismo amor de Dios para darnos lo más grande, que es Jesucristo, que es su gran tesoro, ¿no? El día del entierro de mi madre, recuerdo, pobrecita, en paz descanse, recuerdo que yo, en la acción de gracias, emocionado al final, decía, ha habido 3 madres en mi vida, la del cielo, mi madre de la tierra, ahora están las 2 en el cielo, y la tercera es la Madre Iglesia, porque la maternidad de la Iglesia, yo en mi vida reconozco que la maternidad de la Iglesia es definitoria, pero claro, la maternidad de la Iglesia, la gente que formamos la Iglesia también hay pecados, y esos pecados de los otros me han dejado a mí heridas y yo he dejado heridas en los demás, porque el barro del que estamos formados no es perfecto. Pero ese sentido de la maternidad, del parir los hijos, esa simbología de la pila bautismal como el seno de la madre que da a luz a los hijos, es fundamental, porque da hijos para la eternidad, y todo lo que en la Iglesia se intenta hacer es evidentemente para la eternidad. Otra cosa que en la Iglesia, como decía Isabel, evidentemente hay pecados y pecados muy graves, hemos metido la pata en cosas horrorosas, pero claro, lo que define
a una institución, a una persona, no son sus pecados, son las cosas que hacen bien. Evidentemente que hay pecados, que hay errores. Que corregir. Claro, pero hay que ser capaz de definir tanto las instituciones como las personas por las cosas buenas que se están haciendo. Si no, no habría esperanza. No, y la misericordia de Dios ahí es infinita, si tú te vuelves hacia Él, ¿no? A mí me gustaría, Isabel, que entraras un poco en lo que tú habías dicho antes de la visión, desde esta perspectiva de la Iglesia como madre, de la visión de las tres virtudes teologales en esta realidad. Bueno, primero la Iglesia como madre, yo iba a decir que realmente a mí me gusta más sentir la Iglesia, por supuesto, la Iglesia como madre no lo voy a negar, pero hay la Iglesia poliédrica, se puede ver desde muchos puntos de vista, e indudablemente a mí me gusta mucho más definir la Iglesia como pueblo de Dios, porque al ser Iglesia, pueblo de Dios que camina, nos implicamos todos, porque quizá al ver la Iglesia como madre hay que tener una base teológica para incorporarnos a esa iglesia, porque si no estamos hablando iglesia, institución, y aquí estoy yo. Entonces, vamos, esa es mi aportación a esto. Y en cuanto a las virtudes teologales, yo es que creo que profundizamos poco en ello, quizás porque a lo largo se nos han explicado mal o porque no hemos reflexionado mucho sobre ello, pero yo veo que es muy importante y que es un signo de la comunidad de fe que es la Iglesia, vivir las tres virtudes. La fe, porque creemos en un Dios que nos fiamos de su palabra y esa palabra se manifiesta y la hacemos vida. Entonces, Dios se manifiesta a través de nosotros, por supuesto, en la comunidad y es el que nos guía. Entonces, bueno, pues tenemos que madurar en nuestra fe. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo de la pandemia, es importante la esperanza. Y nosotros tenemos que ser comunicadores de esperanza y muchas veces no lo hacemos. ¿Y la esperanza en qué? Bueno, pues la esperanza basada en la fe y basada en la confianza que tenemos en Dios, y esa confianza que tenemos en Dios nos está diciendo que el bien va a vencer al mal. Y eso ya nos inspira, Dios nos ama, nos da una estructura, una institución donde maduramos la fe en comunidad, nos da esperanza. Y no nos queda más remedio que vivir con ese Dios que tenemos, que nos abraza primero y que se comunica primero con nosotros. No nos queda más remedio que vivir la caridad, que la caridad es el amor entre los hermanos, los unos con los otros. Para muchos la caridad es dar limosna, no, es vivir el amor de los unos con los otros. Por supuesto, primando a los más débiles y cuidando el amor. A mí me gusta mucho una expresión, y lo digo siempre, de Benedicto XVI, que decía el cuidado amoroso de los unos para los otros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, el cuidado amoroso para todos, especialmente para los más débiles y para los que más lo necesitan. Y para mí, vivir esas tres virtudes teologales a tope haría a una iglesia luminosa. El sentirnos, de verdad, algo que hemos comentado nosotros muchas veces, ¿no? El sentirnos somos iglesia, ¿no? Claro. Un misterio de unidad entre Dios y los hombres con todos nuestros hermanos. Y sentir que realmente la gente se siente iglesia, porque viene a la iglesia donde se siente querido, donde se siente protegido. Yo muchas veces digo, esto es una pequeña anécdota, pero por hacerlo no tan teórico, yo muchas veces digo, me doy la paz, ahora no la podemos dar, pero bueno, nos damos la paz, y la paz, todo es muy cariñoso, y luego me lo encuentro en la acera y no me da los buenos días. Entonces, bueno, pues vamos a hacer de verdad una comunidad, una familia, unos hermanos. Tú has comentado antes un poco el título del foro, ¿no? Pueblo de Dios. La Iglesia está claro que es muchas de las cosas que hemos dicho, pero también la definimos, y últimamente se ha definido más, como pueblo de Dios. Incluso en la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, ahí se subrayó el tema de la fraternidad, de todos somos hermanos y formamos un solo pueblo. Respecto al concepto de pueblo de Dios, a mí se me viene a la mente siempre la necesidad de que seamos un pueblo que vamos en camino y que nos vamos convirtiendo de alguna manera en ese camino, para ir llevando a los demás hacia lo que nosotros entendemos que es nuestro gran tesoro, que es Jesucristo, la vida de Jesucristo, que no es para nosotros, que es para todos, ¿no? Tú, la visión esa de la Iglesia como pueblo de Dios que se derrama en fraternidad en los entornos donde vivimos, tú que vives en una zona difícil de Sevilla, ¿cómo crees tú que se puede manifestar de una forma más plena? Bueno, el tema de la comunidad es un reto hoy. Nosotros somos una iglesia muy sacramentalizada, muy organizada, estamos muy bien organizados,
Y de hecho yo creo que hemos avanzado, desde el Vaticano II hemos avanzado muchísimo en la organización, en la estructura, en los recursos. Pero estoy convencido, y desde mi experiencia con la catequesis, en que uno de los grandes retos que hoy tenemos es el construir comunidades. Porque claro, ¿qué es la comunidad? La persona que te da la paz al lado en el banco cuando estás en la iglesia, sí, es comunidad, pero ¿eso qué es? ¿Cómo ¿Qué se concreta? comparte? ¿Quién es la comunidad? La gente que va a Pastoral de la Salud, la gente que va a Cáritas, pero eso cuando se estructura. Para nosotros la pérdida del catecumenado como proceso de conversión y de constitución de la comunidad cristiana, que es lo que da a luz no solo el cristiano, sino que lo da con una comunidad, en esta época en la que nosotros estamos viviendo, donde es evidente que la sociedad no es cristiana, pues lo que nos está evidenciando en la Iglesia es que los procesos de creación comunitarios son deficientes, no existen. Sí, hay que activarlos. Entonces seguimos manteniendo una estructura de cristiandad que nos pesa de una manera terrible y que no nos hace ser capaces de ser creativos en la creación de comunidades. Se intentó, lo hemos intentado, entonces, la Iglesia en España se ha intentado en muchísimos momentos. En nuestra diócesis lo hemos intentado con los itinerarios de formación, especialmente con el que se hizo por parte de la Conferencia Episcopal y que aquí se apostó, se trabajó, se intentó también desde la catequesis, que apostó mucho por eso don Santiago, con la acción católica y la reestructuración de todo ese proceso de formación, pero no acabamos de creérnoslo. Entonces la comunidad sigue siendo una idea, sigue siendo una utopía, sigue siendo un ente, pero no aterriza en comunidades concretas, que es lo que tiene que parir los procesos catequéticos. En el caso incluso del mismo directorio de catequesis que tenemos, se intenta recuperar eso, es decir, gente que comienza con un adulto en la fe, que es su padrino en la fe, que es el catequista, que comienza desde el despertar religioso y que termina aproximadamente a los 14, 15 años, de tal manera que haya un recorrido en los primeros años de la persona para que después haya una propuesta de continuidad que sea comunitaria. Pero la comunidad tiene que ser un espacio, no una estufa, pero sí un espacio donde se recorre la vida, la conversión, y el mismo catequista va recorriendo también esa conversión. Fíjate, Manolo, esto es un reto. Sí, pero fíjate que yo siempre que surge este tema, y no sé si a lo mejor nos estamos, pero yo creo que es bueno, si ha salido, que entremos en él. Siempre recuerdo, creo que fue Tertuliano, no sé si que la Iglesia, cuando decía que la Iglesia se iba expandiendo por el mundo, pues con el caminar de la gente de ciudad en ciudad, como el fuego en el cañaveral, creo que esa es la expresión, ¿no? Es decir, por contagio, que tú como decías, y que ahora tanto insiste el Papa, la Iglesia no crece por proselitismo, crece por contagio, porque el amor hace chispas y salta la chispa, ¿no? Y yo creo que evidentemente tenemos estructuras, tenemos medios, insisto, vuelvo a insistir, muchas veces no conocemos lo que la Iglesia es. Vemos la Iglesia como una estructura y no como una realidad viva, de la cual nosotros formamos parte, ¿no? Y el que la ve desde fuera, pues la ve como un club, muchas veces como un club de selectos. Nosotros que estamos dentro sabemos cuántas dificultades tenemos cada uno y cuántas cosas tenemos que mejorar, ¿no? Un club de selectos que algunas veces tiene algún fallo o muchos fallos, ¿no? Pero lo ve como un club selecto. Y nosotros tenemos, yo creo, que animar a la gente a decirle que el camino es lo que va construyendo esa pertenencia, ¿no? Que es un poco también, yo creo, que es lo que el Papa muchas veces cuando habla del pueblo de Dios y de la Iglesia en camino y todo esto, un poco lo que tiene en la cabeza, ¿no? Que para hacer las cosas nos tenemos que poner a hacerlas. Muchas veces nos quedamos en la palabra, en la reflexión y tal, y tenemos mucho que ofrecer. Tenemos que ofrecer, la Iglesia es el sacramento de la salvación de los hombres, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría, por terminar ya, una palabra de ambos y por yo eso creo que... yo he insistido y a mí me gusta mucho, basándome también en lo que tú has dicho, la Iglesia que peregrina. La Iglesia que peregrina, hace camino y hace camino con los demás. Es que yo creo que muchas veces hemos pasado ya de la Iglesia como idea o como vivencia a la Iglesia estructura. La Iglesia estructura para mucha gente es un fin y eso es un error, es una equivocación. La gente que cree que su parroquia o su diócesis o la Iglesia universal es un fin está
totalmente equivocado, no ha entendido lo que es la Iglesia. La Iglesia es un medio. Entonces, para mí es muy importante pueblo de Dios que camina, y pueblo de Dios que camina significa escuchando a la gente que nos vamos encontrando, recogiendo, o sea, alguien ha peregrinado en algún momento, va recibiendo de la gente que se va encontrando en el camino, va ayudando al que va teniendo más dificultades, se va revisando continuamente, porque la Iglesia debe también revisarse continuamente, renovarse y mejorar, porque no somos, la Iglesia hecha realidad no es perfecta, luego tiene que mejorarse y tiene que revisarse, y eso no nos debe de escandalizar. Entonces, caminando, oyendo a los demás y ayudados por los demás, y no hemos hablado de los carismas, no nos queda tiempo, iríamos mejorando, iríamos sintiéndonos parte de la comunidad y siendo comunidad y creando comunidad. Si hablamos más de nuestras vivencias, de nuestra experiencia, yo creo que a veces hablamos demasiado de normas, de preceptos, y no hablamos de presencia de Dios en mi vida, presencia de Dios en comunidad. ¿Cómo comunico yo esa presencia? A mí, Evangelii Gaudium, me gusta muchísimo el principio, y que se basa en las palabras iniciales de Benedicto XVI, cuando dice que uno no empieza a ser cristiano por una decisión, sino es Dios el que sale al encuentro. Y si realmente vivimos ese encuentro de Dios de verdad y lo hacemos vida, no nos queda más remedio que salir y comunicarlo, ponernos en camino, peregrinar. Que además la misión que no ir y anunciar por todo el mundo, ¿no? A mí la imagen que más me gusta de la Iglesia, será que me gusta mucho el mar y el pescadito frito, es la imagen de la barca. También. La barca donde cabemos todos, donde se siente uno seguro, donde hay tentaciones. Señor, no te importa lo que nos va a pasar, que nos vamos a hundir, pero el Señor está allí, donde está Pedro a la cabeza, donde en medio de un mar agitado esa barca permanece. Y yo tengo la tentación muchas veces de salirme de la barca y creerme que voy a estar más seguro fuera de la barca. Y es evidente, de sentido común, que fuera de la barca no se está seguro, que la barca la ha puesto Dios ahí para nuestra seguridad y para sentirnos juntos y caminar juntos. Manuel, y para que avance. Claro, avanza, para que avance. Pero la barca va impulsada siempre por dos, por el viento del espíritu. No con el motor, que queda poco romántico, que la imagen queda poco romántica, no, sino va el viento del espíritu que lleva las velas y nuestros remos. Hay que remar al ritmo del espíritu, porque si vamos remando en contra del espíritu, nos quedamos parados. Hay que estar muy atentos a los signos del espíritu. ¿Por dónde sopla el espíritu? Por aquí. Pues ahí tenemos que estar. Por eso es muy importante, ya para terminar, ver que toda esta realidad es una realidad que nos da la visión de unidad en la diversidad, remando todos de la mano y siguiendo el viento del Espíritu Santo, que el Espíritu sabemos bien que sopla donde quiere y nos sorprende, ¿no? En una iglesia que es pueblo de Dios, en camino, que va abriendo horizontes. Y yo creo que tenemos que ver, lo hemos comentado en otras ocasiones, tenemos que ver este mensaje como un mensaje para el mundo, para toda la sociedad. La Iglesia existe para evangelizar, y la Iglesia, nosotros que somos Iglesia, tenemos que transformar el mundo. Eso hay que decirlo. Otra cosa es que sepamos nuestras limitaciones, pero tenemos que transformar el mundo con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestras obras. Y como decía, creo que también Pablo VI, ¿no? El mundo nos pide que seamos no maestros, sino testigos, ¿no? Que demos testimonio, cada uno con sus limitaciones, de lo que es ser Iglesia. Pues muchas gracias Isabel, muchas gracias por tu participación. Y bueno, adelante en el trabajo ese que haces tan estupendo en Justicia y Paz a nivel europeo, a nivel nacional, con otros. Y aquí en la propia diócesis, que está siempre al servicio de todos. Y a ti también, Manuel, pues cómo no, por tu cercanía y tu corazón, ¿no? Un corazón grande, está al servicio en la Iglesia de Sevilla, pues de los más necesitados en tu parroquia, que no sé por qué lleva el nombre de Espíritu Santo, a Blanca Paloma, pero por algo será, que ahí impulsa el Señor pues nuevos vientos. A todos les esperamos en una nueva sesión, que vamos a dedicar para darle continuidad a este ciclo. Se denomina Cristianos en el corazón del mundo. Vamos a dar un pasito más de Dios, de Cristo, de María, de la Iglesia. Vamos a comunicarnos con la sociedad y abrir nuevos horizontes para que el mundo crea.